Aló, aló, hola, hola. Ahora sí, hermanos, buenas noches. Un gusto estar juntos. Quienes nos siguen por las redes, una bendición también. Y poder compartir un momento su palabra. Y bueno, ver la gran obra del Señor, el gran amor de Dios a nuestras vidas. Vamos a tomar la porción en este día del libro de Juan, el capítulo 5. Y vamos a poder examinar algo tan importante, vital, donde en todo se ve la misericordia, el amor y cómo Dios destruye las obras que el mismo hombre puede poner en su carne, que al final no trae ninguna evidencia de una relación con el Señor. Voy a leerlo, este pasaje, y luego lo examinamos. Capítulo 5 hasta el 18. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Vamos a desglosar un poco esta porción tan interesante, tan importante. Los versículos 1 y 2 nos relatan que había las fiestas de los judíos y Jesús subió, y había ahí en Jerusalén la puerta de las ovejas y un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ahora, es importante ver por qué este asunto de las fiestas, por qué las tradiciones, por qué la ley.
tiene una importancia, ¿no? Porque esta fiesta de los judíos, aún Jesús subió en ese momento ahí en Jerusalén. Y si vemos en Levítico, capítulo 23, Levítico capítulo 23, versículo 2. Dice así la palabra: habló Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: días de reposo, la Pascua, los panes sin levadura, 7 días ofrenda encendida, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué esto? Porque Dios ha buscado siempre tener una relación con el hombre. Si ustedes ven en Génesis, porque hay que partir de ahí, cuando el hombre, en fin, peca, pero Dios en su amor restaura y comienza otra vez a funcionar todo lo de la creación en sí con el hombre. En el capítulo 6 de Génesis, Dios dice la palabra que le dolió en su corazón en gran manera el extravío del hombre, la maldad del hombre, así dicen los textos bíblicos, que le dolió en su corazón toda la maldad. Entonces el hombre se aleja de Dios permanentemente, es la carne que lo lleva a la destrucción, porque Dios nos ha creado y solo podemos vivir con la presencia y esencia de Él. Entonces aquí hay un punto. ¿Por qué las fiestas? Porque Dios anhelaba que el hombre pueda tener un punto de referencia con Dios, un acercamiento, como ese padre que hace todo lo imposible para estar con sus hijos, una cosa de esa naturaleza, y aún pone el día de reposo por esa relación, por ese contacto. ¿No es verdad? Es el corazón de Dios. Y bien, el domingo nuestro hermano Rodolfo nos ha abierto todo el panorama de quién es Dios. Él está pleno, Él tiene la plenitud del todo, pero nos anhela nuestras vidas. Teniendo la plenitud, no tiene variación en su carácter, en su vivencia, absolutamente. Él es Dios y soberano, pero nos anhela escucharnos. Es tan precioso en el Salmo 116 cuando dice que Él inclina su oído para oírnos. Cuando nosotros lo buscamos, qué hermoso, ese es nuestro Dios. Entonces, Él anhela. Le dolió en su corazón cuando el hombre se extravió. Y con todo el Señor siguió buscando al hombre y dio ordenanzas ahí en Mara. Dio ordenanzas para que el hombre vuelva a Él. Ese es el fin de Dios, que el hombre vuelva a Él. Entonces, las fiestas que Dios propuso, las fiestas solemnes, como dice la Escritura, tenían un solo punto: que el hombre se detenga, lo mire al Señor y se goce en su presencia y tenga comunicación absolutamente con Él. Luego habla de Betesda. Y es interesante, este estanque está rodeado de 5 pórticos que se alimenta de un manantial. Ahora, ¿qué significa Betesda? Aquí está lo interesante, hermanos. Casa de misericordia o casa de gracia. ¿Qué tal? Casa de misericordia, casa de gracia. ¿Cuántos años el paralítico quería entrar y no podía? 38 años. Había alguien que hizo misericordia y le dijo: hermano, no, te toca a ti, o voy a respetar, o por último, por misericordia, yo te voy a ayudar. No, el hombre es así. El hombre ve su propia necesidad y luego pasa adelante. Y ahí podemos ver cómo el Señor en este punto interviene, como ha intervenido en nuestras vidas, para poner un área que el hombre en sí no la tiene: misericordia, no conveniencia, misericordia, que eso es un área
realmente que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas y la va fortaleciendo, capacitando en nuestro ser. 38 años en el lugar donde se llamaba Misericordia, casa de misericordia, casa de gracia. Y este pobre hombre sufriendo. Vean ustedes cómo es la realidad en la vida del hombre. En el Titanic, todos conocemos la película, hemos visto, ¿no? Y estoy seguro que casi todos o todos, pero la película es película, ¿no? Y obviamente tiene gran base de realidad, pero es película. Pero en la esencia de esta película, en lo que ha ocurrido, es que el ser inglés, el personaje inglés, es una persona que es catalogada por un respeto total al niño o por un respeto total a la dama, ¿no? Y mucho más en aquellas épocas. Hasta hay un nombrecito, les dicen gentleman, ¿no? O sea, gente de mucho. Pero en el momento de la tragedia, ¿se acordaron de aquello? Pisaron niños, porque no había todas las lanchitas para completar el cupo, ¿no? Que murieron más de 1.500 personas. Entonces dijeron, no, esta es una señora, una dama, o que vaya con su hijo y demás. El hombre actúa así, por eso nadie me quiere entrar. Estoy a punto, y viene otro y se pasa. Entonces remarco esto porque esa es la vida del hombre. Y hasta que, intervino Jesús, como ha intervenido en nuestras vidas, y comienza otra historia. Pero miren esta historia, qué triste, de 38 años. Muy bien, en los versículos 3 y 4, decía, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Imagínense, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, hermanos, lidiamos con la enfermedad. Aquí estamos viendo cuánta gente, dice paralíticos, gente que estaba ahí, cojos, ciegos, ¿no? Entonces, este es un problema fruto del pecado con el cual lidiamos todos los días, ¿no? Cada uno en su familia a veces tiene una vida que está pasando por un momento de dificultad, de enfermedad, ¿no? Y en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 27, habla de Epafrodito y dice, pues a la verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces aquí que vemos, hay enfermedad. Ahora, Dios tiene todo el control. En este caso, Dios vio hasta el corazón de ellos. Dios vio el corazón de Pablo, Dios vio el corazón de las vidas que en la necesidad que estaban pasando. Y dice, el Señor ha tenido misericordia y ha estado a punto de morir, ¿no? Pero el Señor lo ha sanado, el Señor lo ha rescatado. Entonces aquí podemos ver que cuando Dios interviene, cuando el Señor ve nuestro corazón, como seguramente hubo un clamor por Epafrodito, hay un cambio, hay una realidad, hay una transformación. Y en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 20, dice, Erasto se quedó en Corinto y Trófimo, dejé en Mileto enfermo. O sea, vean dos cosas, ¿no?, que están ocurriendo. Y así nos pasa, ¿verdad? Viene alguien y te dice, por favor, oremos por mi mamá o por esta persona. O nosotros en la iglesia nos enteramos de algún hermano que está pasando por algún momento. Entonces, esto es parte diaria, porque es la naturaleza. Aparte nos estamos envejeciendo y eso mismo produce problemas, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo está nuestra relación con el Señor para poder tener confianza, ¿no es verdad? Para poder tener esa seguridad de que Dios tiene control
en todo aspecto de nuestro ser, y que cuando ocurre algo no hay despropósito, ¿no? Yo recuerdo alguna vez que alguien enfermaba. Claro, es en la inmadurez espiritual, ¿no? Y lo primero que se relacionaba era con el pecado. Ha debido pecar. Ha enfermado con esto. Ha debido pecar. Y no, gracias a Dios, vamos creciendo en la fe, vamos escudriñando la palabra y nos damos cuenta que no va por ese lado, que hay varios factores que ocurren en nuestro cuerpo y que Dios quiere intervenir. Y como en este caso, Dios hizo un gran beneficio en sanar, aún dice al punto de morir. Entonces, la intercesión, el orar, el levantar las manos de alguien que esté en aflicción, hace mucho bien en el reino de Dios. La enfermedad está ahí muchas veces por diferentes motivos, ¿no es verdad? Que ocurren en la vida, pero no es un punto de pecado, a no ser que alguien confesara un pecado, como dice en la palabra en Santiago, está bien, pero no es ese el punto, ¿no? El punto es que estas cosas por factores pueden ocurrir, pero qué importante es la presencia ahí del Señor. Los versículos 5 al 7 nos hablan ya del personaje. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, les respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Interesante, ¿no? Él ni sabía que era Jesús el que le estaba hablando en ese momento, ¿no es verdad? Y le da toda la explicación que, bueno, le había pedido el Señor, que además sabía la situación. Ahora, en Mateo 14, versículo 14, dice la palabra: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que en ellos estaban enfermos. Sanó a los que estaban enfermos. Ahora, ¿qué es la palabra que está usando acá el Señor? Compasión. Qué interesante. Compasión. El Señor tuvo compasión. Esa es la parte, yo diría, de amor, como el Señor nos ve. Él ha tenido compasión y lo sanó. En el mismo Mateo, en el capítulo 15, versículo 32, dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces, ¿qué hay? Hay compasión y hay sensibilidad. Acá pues caen todas esas doctrinas tan legalistas o personas legalistas que lamentablemente hoy están con más fuerza que nunca. No, han estado conmigo, ellos ya tienen toda la fuerza espiritual. Además, 3 días que no comen, ¿qué importa? Yo 40 días. Pero el Señor no es así. El Señor no compara nada. El Señor tiene misericordia, tiene compasión. Y lo primero que piensa que es: enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Qué hermoso corazón de Dios. ¡Qué bendición! Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que se acerca en toda circunstancia, que ve nuestras necesidades, nuestra resistencia personal. ¡Qué tremendo es! ¡Qué relacionamiento que Él quiere tener con nosotros!
y que bueno, ahora por el Espíritu y la revelación que Él ha dado a nuestras vidas lo tenemos. Y también en Lucas capítulo 13, versículo 11, dice la Escritura, había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Y qué día lo hizo el Señor? El día de reposo. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cómo quita todo ese legalismo tan, ¿cómo diríamos? Tan propio del hombre que le gusta vivir a veces así, como encuadrado. ¿No es verdad? El día de reposo. Como para decir, esto es la misericordia que yo voy a hacer con las vidas que tengo delante, que están conmigo. Y qué hermoso, ¿no? Eres libre de tu enfermedad. ¡Qué bendición! Pucha, debería ser un gozo total, pero no, sabemos que no, porque más adelante, y lo vamos a ver, no ha habido contentamiento, no hay contentamiento, porque era en el día de reposo. No importa que siga enferma, que siga terriblemente encorvada, pero el Señor no, Él obra de esta manera y lo hace justo en el tiempo para llamar la atención de estas doctrinas tan cerradas como los fariseos. En Hechos capítulo 3, versículo 2, pocos versículos podemos ver al respecto por la amplitud del tema, pero dice en la Escritura, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Qué tremendo! O sea que ya no está solamente el Señor Jesús, ahora intervienen los hombres, nosotros, ahora intervienen los discípulos. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos ahora mora en nosotros. Gloria a Dios. Y aquí podemos ver una intensidad en la relación que tenían estas vidas. En este caso, Pedro, cuando le dijo, no tengo plata ni oro, pero tengo esto. Es decir, notamos que se está cumpliendo las Escrituras. Estas vidas vivían un apasionamiento con Dios, aún con las características, y sabemos de Pedro en su carácter, pero cómo se apasionaba por el Señor, cómo la relación con el Señor estaba en una evidencia total. Esto sea una reflexión para nuestras vidas, porque el Señor anhela que usar a nuestras vidas para otra vida, para sanar. La sanación no es tiempo pasado, no es del libro de los Hechos y ahí terminó. No, es algo que diariamente se debe dar. Y Dios anhela. Pero ahí está mostrando cómo está la iglesia, tal vez un tanto tibia o fría, o cada vida. Gloria a Dios por los que están súper calientes, que se calienten más. Pero esta es la figura. Entonces, ya no es Jesús, sino acá nos está mostrando que es Pedro, como puede ser ahora nuestras vidas delante del Señor. Y algo que es muy importante ver en este punto, en el Salmo 116, versículo 6, esto tiene que ir subrayado en nuestras Biblias, en nuestra mente y en nuestro corazón. Jehová guarda a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Hermanos, así estábamos nosotros, postrados, inertes. Y Él ha tenido misericordia y nos ha salvado. Y hoy podemos erguir nuestra cabeza, vivir de una manera tan diferente. Poder decir cuando alguien te pregunta ¿cómo estás? Bien, bien, porque estamos bien.
Sí, problemas hay. Yo mismo estamos con un problema bastante triste, fuerte en familia. Sí, en este tiempo está difícil, pero estoy bien por dentro en mi relación con Dios. Ahora al entrar en el tiempo de alabanza, oraba al Señor por esta necesidad familiar, por esta enfermedad que tenemos en una vida tan querida en mi familia. Pero estoy bien. El Señor ha tomado mi vida. Estaba postrado, estaba atado, tenía 1000 ataduras, ahora ya no tengo. Qué tremendo es el Señor. Este es el milagro total que ocurre con nuestras vidas. Muy bien. Los versículos 8 y 9, habla la Escritura y dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y otra vez, y era día de reposo aquel día. Qué tremendo. ¿Cómo es el Señor, verdad? ¿Cómo quiere romper aquellos puntos el que el hombre toma sin reconocer la fuente de la vida que es el Señor Jesús? ¿No? Qué tremendo. En el libro de Marcos, en el capítulo 2, Marcos capítulo 2, versículos 8 hasta el 11, dice la Escritura, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. ¡Qué tremendo! Es decir, el Señor está poniendo una tremenda evidencia de lo que es verdaderamente libertad. El Señor anhela perdonar tus pecados. Esto hizo crujir a las autoridades ese momento. ¿No es verdad? Inclusive tenemos ahí el pasaje cuando hasta por el techo, por la cantidad de gente que entró y lo que querían ver era el milagro. Y el Señor apunta a esto, a liberarlo primero. Y dice, ¿qué es más fácil? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? ¿Qué es más fácil? Entonces, ¿qué hace el Señor? Lo primero que busca es libertar al hombre de sus ataduras, del pecado, de esa relación cerrada que ha vivido, y yo creo que todos, en la vida natural. El bien que Cristo quiere hacer a otra vida, a mi vida, ¿no? El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. En el libro de Mateo 28, 19, yo algunos versículos solamente estoy tomando el punto de referencia para poder abarcar, ¿no?, estos versículos que tenemos hoy. Que en el versículo 19 de Mateo 28, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, esto ha sido pues transferido a nuestras vidas. Qué hermoso, el Señor nos ha dado todo esto. Aún habla de que cosas mayores en mi nombre. Entonces acá nos está el Señor moviendo el piso también a nosotros, porque nos está mostrando no solo su amor y su misericordia, sino todo el dominio que tiene Él. Amén. Absolutamente todo el dominio. Por eso podemos realmente con satisfacción decir, sí, estoy libre, no tengo ataduras. El Señor ha hecho ha puesto esta bendición en mi vida, ha transformado completamente áreas que estaban totalmente oscuras. Podemos decir, Él tiene toda la potestad. Este versículo es fabuloso. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y nuestra relación con el Señor es una evidencia de aquello.
toda potestad, absolutamente toda. Ahora, necesitamos ver algunos aspectos o recordarlos, simplemente por razones de dónde se originan. Entonces aquí está hablándonos del día de reposo, porque en el versículo 9 nos habla del día de reposo. En Éxodo capítulo 20, versículo 8, solamente para recordar, dice la Escritura, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estoy recordando que este día de reposo tenía una elemental relación que el Señor puso en ese contacto con el hombre. Pero ¿cuál era el motivo? La cercanía, el que el hombre pare, el que el hombre se dé cuenta que Dios lo está buscando. Ese era el objetivo, ¿no es verdad? No era una cuestión de un legalismo, sino un amor de padre para buscar a las vidas, buscar al hombre. Y luego en Éxodo 31:15 es para que ustedes tengan estas evidencias, ¿no? Dice la Escritura, 6 días trabajarás, mas el séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Miren los extremos, la punta del asunto, ¿no es verdad? Entonces, Dios necesitó buscar tantas formas para encontrar al hombre, tantas formas. Y aquí estamos viendo algunas, ¿no es verdad? En cuanto al día de reposo o las fiestas, el propósito era ese, encontrarme con el hombre, encontrarme en una relación con él, tener un momento especial. En el versículo 10 al 12, dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Ok, creo que está claro esta parte del día de reposo. Esta indagación que le hacen, ¿quién te ha dicho? ¿No es verdad? ¿No? ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Cómo la preocupación la preocupación era más fuerte por esa situación que la alegría de ver una persona sanada, una persona con gozo, en una alegría tremenda, ¿no es verdad? Entonces creo que eso está muy claro, el por qué el Señor lo puso, por qué puso todo aquello de las fiestas, el día de reposo y por qué se llega a este momento, ¿no? En una palabra, estaban tan interesados en saber quién era. Muy bien, en el versículo 13 dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Qué lindo, qué bendición. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Hermanos, qué lindo, qué lindo. O sea, él recibió este milagro y tu preocupación no era quién.
El asunto es que me ha sanado, estoy libre, estoy sano, puedo ver, puedo moverme. Y ahora vamos a ver dos versículos, uno que está en Juan 8, versículos 18 y 19. Y dice la palabra: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. ¡Wow! Hermanos, un versículo más voy a leer a este respecto. ¿En cuántas religiones está Jesús? En N religiones Jesús está, ¿no es verdad? Hablas con un testigo de Jehová, te va a hablar de Jesús. Hablas con un mormón, te va a hablar de Jesús. ¿No? En tantas religiones, ahí lo ponen a Jesús. La pregunta es, ¿y pueden llegar al Padre? No, no puede. Por un motivo. Porque es esa imagen simplemente de Jesús mezclado con las tradiciones de los hombres, con la idolatría, con toda. Jesús no entra ahí, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y solo por Él se va al Padre. Entonces, hermanos, ¿cuántos años yo he vivido en la religión? Hablo de mí en este caso, cada uno puede ver cómo ha sido, pero mi ascendencia era muy fuerte en el catolicismo. ¿Cuántos años? Más de 20, casi 24, por ahí. ¿Y cuándo lo he conocido al Padre? Nunca, 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 para nada. Y tú preguntas a una persona, Carlitos Calero contaba su testimonio cuando se le reveló el Señor en la cárcel. Él contó todo el testimonio, así que lo hago a viva voz porque él más bien pide que se cuente. 47 años, él no conocía para nada al Padre. Y de Jesús, unido a la Virgen o a los santos o a la idolatría. Entonces vean ustedes, hermanos, cómo nosotros ahora en la fe podemos transmitir a una persona la relación de Cristo con el Padre en nuestra vida. ¿Cuánto tenemos confianza de levantar las manos y de que el Padre te está escuchando? ¿Cómo es? ¿Ah? Que el Señor ahí está atento, que lo puedes hasta extender tus manos en lo que podemos y decirle: Señor, un abrazo, esa calidez. ¿Cuándo antes teníamos? ¿Cuándo? Por eso habla de los padres naturales. Y dice, por más que aún lo hayan hecho bien, no se compara en nada a esta excelencia que ahora tenemos. Y luego en Juan 14, versículo 9, dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. ¡Qué tremendo! ¡Gloria a Dios! El Padre que mora en mí. Ahora, ¿quién mora en nosotros? Su Espíritu. Su Espíritu, fuego, que quema todo lo que nuestro ser ha tenido en hábitos y otras cosas. Fuego. Conocemos al Padre, conocemos al Hijo. Su presencia mora en nuestras vidas. Ninguno de los que estamos acá hemos nacido por voluntad de hombre, así dice Juan, si no ha sido intervención divina, completa. Alguien ha predicado en nuestras vidas y gloria a Dios por eso, y hay que predicar el Evangelio. Pero el que hace ahí la obra es el Señor. Y cuando hace la obra el Señor, pues ahí hay una resurrección tremenda en nuestras vidas. Y lo conocemos al Padre. Y podemos tener ese gozo de saber de su presencia. O como decía Rodolfo, de conocer más de sus cualidades. ¡Qué hermoso! ¡Qué bendición todo lo que recibimos el domingo pasado!
Gloria a Dios. Entonces, podemos ver el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira. Y este pasaje, hermanos, por favor, menos mal que estamos con buen tiempo. Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aquí está hablando Jesús, ¿no? Tremendo. O sea, hermanos, la sanidad en nuestro cuerpo es una cuestión, es un regalo, sí, muy lindo. Pero también Lázaro resucitó, pero volvió a la tumba. Fue una evidencia de lo que el Señor hizo. Y nosotros vencemos enfermedades. Pero acá el punto central es lo que le está diciendo a este hombre. Has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Cómo es este momento tan especial cuando ya Cristo se ha identificado con una vida? ¡Qué tremendo! ¿Cómo el Señor es celoso de nuestras vidas? Cuando el pecado ya comienza ahí a gestarse, se para de la comunión. Por eso dice, en la santidad. ¿Por qué Él propone la santidad? Porque nos ha dado su espíritu de santidad. Porque nos los ha dado. Entonces hay una evidencia en nuestras vidas de cómo podemos caminar en el propósito de Dios. Yo alguna vez lo digo, en el corto tiempo que nos queda de vida y viendo cómo van las cosas en este mundo tan terribles, lo que ha pasado en Brasil ayer, en Filipinas, wow, qué duro, dos hechos, ¿no? Uno motivado por el hombre, el otro la fuerza que sale y arrasa con todo el huracán. Y acá nos está diciendo, guarda tu vida. Vamos a Isaías, capítulo 1, versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad juicio. ¡Qué tremendo! Antes, en el comienzo de Isaías, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Acá le está diciendo, bueno, ten cuidado de tu vida. Es glorioso lo que ha hecho el Señor contigo en la sanidad, pero más glorioso es que guardes tu vida y no vuelvas a caer en el pecado o no tomes en poco esta salvación que te estoy dando. Cuida de tu vida, porque estás cuidando algo que Él te ha dado. No es algo que tú te tienes que esforzar en tenerlo, no, Él te ha dado. Hace pocos días atrás, un hermano, para el día domingo, para el tiempo que vamos a tener de comunión y bautizo, y él me decía, ¿y ahora qué debo hacer para recibir a Jesús? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! ¡Qué útil te sientes en el Señor! ¡Qué lindo! Nada. Solo abre tu corazón y Él anhelo. Quiero que Él tome lugar en mi vida. ¡Oh, glorioso Señor! Amén. Él pone su espíritu. Él hace que la carne mengue y el espíritu crezca. Pero necesita de nuestra interrelación. Necesita de aquella búsqueda que el Señor anhela para tener esa comunión y así guardarnos y guardar nuestras vidas y sacar toda iniquidad y todo aquello que pueda estar perturbando. Juan capítulo 8, versículo 11. ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella le dijo, ninguno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahí está toda la historia. Yo no me voy a detener ahí. Simplemente, ni yo te condeno. ¡Qué lindo!
Qué lindo que Él no me ha condenado. Qué lindo que no lo ha condenado a Saulo de Tarso, que consintió la muerte de Esteban y otras cosas más terribles. Qué lindo, ese es nuestro Dios. Y por eso nos aparta, porque sabe que somos la luz de este mundo, la sal de este mundo, y que la sal no se puede volver sosa, y que la luz no se puede apagar o se volverse tenue. Ayer con mucha alegría encontré un foco, se había quemado un foco en área principal del dormitorio. Yo encontré un foco, corrí a ponerlo y me llevé la sorpresa. Prendí y era una luz un poco más que tenía que volver a buscar al foco, porque no había luz directamente, era bajísima, ¿no? Y eso me pone a pensar, nuestra vida debe tener una luz potente, porque Él ha puesto su Espíritu. Hay una relación con el Padre, con el Hijo, un privilegio que solo se lo obtiene en Cristo Jesús. En este pasaje del versículo 14, veamos Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine. Y para que no reine, ¿qué hay que hacer, hermanos? Para que no reine. Pasarlo, pues. Si es en el WhatsApp, apagarlo. Si es en el televisor, saber cómo manejar la situación. Y así sucesivamente en todo. No reine, porque ahí es donde comienza el reinado del pecado, o donde puede apartar la fidelidad del hombre con Dios. Ahí vienen los momentos en los cuales la concupiscencia puede destrozar una vida. Qué tremendo, qué doloroso, qué triste, porque se corta la relación con Dios. Qué triste cuando esto ocurre. Dios nos guarde, hermanos, Dios guarde nuestras vidas y las cosas que todavía pueden querer aflorar, alguna situación interna que todavía no está totalmente definida, que ponerlo delante de Dios, porque es tragedia realmente cuando la concupiscencia toma lugar o vence, destroza la vida, destroza la mente, destroza. Un día, la muchacha, yo ayer lo compartí un poquito con el grupo que tenemos, los hermanos de Miraflores. Una hermana tuvo una vida, podría decir, que tuvo un mal momento en su vida natural y pasó por la realidad del pecado y todo aquello. Y había una mortificación muy fuerte en ella y había un dolor muy grande. Y entonces no lograba librarse de aquello. Parece que en los inicios de su vida espiritual ocurrió todo esto y había como una condenación. Y la persona que la ministró, en vez de ayudarle a salir, en vez de ayudarle a una restauración, le impuso una carga bien difícil. Tienes que ayunar 30 días para que salga todo tu problema. ¿Qué les parece eso? Como poner una trancadilla a alguien que está encima como el pie mal, ¿no? Y ella no logró, pues logró creo que 20 días o 25. Y al final, su conciencia, entonces no he vencido, entonces Dios no me ha perdonado. Es decir, toda una situación, realmente una tragedia. Oh, gracias a Dios que ahí intervino una hermana y la ha podido ya tomar en la situación que está viviendo para sanar su vida. Eso lleva el pecado. Y encima, cuando hay una mala administración, peor todavía, absolutamente afecta la conciencia, destroza una vida.
por eso al paralítico, por eso a la mujer, le dijo, vete, no peques más. Es decir, no, que no viva la vida del pecado que tenías, que te aleja y te aparta de Dios. Repito lo de Romanos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Ese debe ser despojado por el Espíritu, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Tremendo. Muy bien. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Ah, Chocho, muy feliz. Él me ha sanado. Ahora, ¿quién te ha sanado, hermano? ¿Quién te ha sacado cuando estabas postrado en el lugar donde has estado en tu vida natural? De ahí reconoces la obra del Señor tremendamente, ¿no es verdad? Entonces este hombre ya también dio aviso a los judíos. Jesús es el que me ha sanado. En Juan capítulo 6, un poquito más adelante, versículo 69. 6:69. Respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué tremendo! Aún con esos momentos que tenía Pedro en su carácter, aún con esa situación que tenía con los judíos y los gentiles, con todo eso él ya reconocía que había una presencia viva de Dios en él. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Ahí apuntamos, hermano, porque cuando Él se revela y sabemos que Él es el Cristo, entonces sabemos que hay una relación con el Padre completa, diaria, en todo momento. ¡Qué privilegio! Que puedas estar en la calle y estar hablando con el Señor en cualquier lugar. Es realmente algo realmente hermosísimo. Una noche en Santa Cruz con un hermano que nos encontramos de mucho tiempo, era las 9 de la noche y me dijo, ¿me acompañas 3 cuadras o 4? Era hasta antiguamente el Cristo era el referente en Santa Cruz. Y le dije, te acompaño 4 cuadras. ¿De qué estábamos hablando las 4 cuadras? Del Señor, de la palabra. Y él me comenzó a relatar cosas. Hermanos, estimo que he debido llegar a mi casa, que fueron las 4 cuadras, que nunca se terminaban porque volvíamos, él me acompañaba, yo después lo acompañaba, estimo 2 de la mañana. Eso es lo que hace el Señor, te apasiona, quieres escuchar más, quieres aprender más, necesitas, y yo recuerdo ese día como algo tan maravilloso. Mi hermana que me alojaba en la casa me decía, ¿y a qué hora? No, le digo, pues no había WhatsApp por si acaso para avisarle, pero qué alegría, qué gozo de estar con alguien tomando esa evidencia de la obra del Señor. Y en Hechos, capítulo 4, esto va a mover el piso, porque así es el Señor. Él hace milagros, pero busca la relación. Y aquí en Hechos, capítulo 4, versículo 32, dice la Escritura, y Él les dijo, a ver si estoy bien, Hechos 4, sí, estoy bien. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es el que haga la voluntad del que me envió y que haga su obra. Qué tremendo, qué tremendo. Perdón, no,
he leído Juan 32, y ahora vamos a pasar a Hechos. Perdón, solamente un momentito, este versículo del 32, ¿no? Que en realidad pasa al 34, ¿no? Pero en el 32, ¿no? Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, ¿no? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces acá hay una relación, hay una seguridad de que va a haber un tiempo para terminar lo que debe ser terminado. Eso pasó con Juan, terminó lo que el Señor le había encomendado. Y el Señor los recibió en su gloria, lo propio que Esteban y a tantos otros varones. Ahora vamos a Hechos, porque en Hechos capítulo 4 hay una evidencia ahora hacia nuestras vidas. Así como al hombre le dijo, levanta todo y vete y no peques más, acá también hay una evidencia de una vida que está relacionada con el Señor. Hechos capítulo 4, versículo 32. Fíjense esto, qué lindo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos necesitado, porque todo lo que poseían heredades o casas, y las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Ahora, qué interesante. ¿Qué nos motiva esto? ¿Cómo vivimos en las necesidades que alguien está necesitado? Eso nos está hablando. Absolutamente, es algo tan personal, pero es parte real de esa evidencia. Es parte real de terminar la obra del Señor. Es parte real de que no estamos prendidos a este mundo. Y cuando alguien te pide algo o tiene una necesidad y el Señor te dice, puedes, tú puedes. Ahí está, hermanos, ahí está la figura. Este pasaje nos está hablando de una sensibilidad en esa comunicación con el Señor. Amén. Lo he separado porque es bien importante que nuestro ser esté pleno, seguro del Señor. Y si tengo que desprenderme de algo, bueno, lo haré con alegría, aunque mi carne gima o no esté tan de acuerdo. Pero ahí está el Señor poniendo una evidencia de lo que es la nueva relación en la fe. Y esto agrada tanto al Señor, ¿no? Dice, los que habían creído eran de un corazón y un alma, ¿no? Entonces, qué lindo. Y todo lo que tenemos, ¿de quién es? Del Señor. Así lo decimos, ¿verdad? Y cuando llega un momento en que alguien por algún motivo te extiende la necesidad, bueno, ve delante de Dios. ¿Cómo está tu corazón? Aquí te está hablando algo claro, a los puntos que llegaban, ¿no es verdad? Y ahí después viene Ananías y Zafira, ¿no? Que eso ya es mucho más grave, pero eso es para otro momento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tengo una obra que tengo que terminar. Dios quiere terminar con nuestras vidas lo mismo. Y Dios quiere que todavía el tiempo que caminemos, Él tiene toda la seguridad y la dirección de usar nuestras vidas conforme a su propósito. Muy bien. Versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Encima, eso más, todo lo que hacía el Señor, buscaba siempre moverles el piso. Y el día de hoy también tenemos el mismo problema, ¿no? Se quiere infiltrar en la iglesia, los judaizantes,
La misma figura que ocurría allá en Hechos, la misma figura hoy en día que quieren quitarte de esa hermosa relación que tenemos ahora con el Señor, ¿no es verdad? Todos los días, las 24 horas del día. Ahora, si quieres apartar un tiempo con el Señor, mejor todavía, pero no en la legalidad que antes tenían y la cual no traía el provecho que al corazón de Dios hubiera agradado. Muy bien. Versículo 17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 15, poquito adelante, Juan 15. Con esto terminamos. Mi Padre aún trabaja. Qué hermoso. Me ha puesto tanto gozo escuchar el domingo la prédica porque decía, Señor, ¿qué viene después? ¿No ve? ¿Se acuerdan? Hasta los platitos puso, ¿no ve? Y al hermano Mario le gustan las salteñas, por ejemplo, ¿no? Y le gustan, les cuento. Y harto. Pero eso es lo exquisito. Y ponía la evidencia, y acá está diciendo, mi Padre aún trabaja. ¿Y qué tendrá el Señor preparado para nosotros? ¿Qué cosas tendrá de esos cielos nuevos, tierra nueva? ¿Qué cosas nos dará el Señor? Es decir, es una expectativa tan tremenda para que Pablo diga, quisiera ya irme. Lo que he oído, no hay palabras de poder pronunciar de lo que nos espera. Y por eso dice, para mí sería el morir ganancia, ya no más ahorita. Mi Padre aún trabaja, así que el Padre está ahora en actividad, el Hijo en total gobierno, porque esa es la bendición, total gobierno. Y ahí nuestras vidas. ¿Y qué dice Juan 15, 23? El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Así está la cosa, hermano. Por eso cuando la gente te habla, no, yo tengo a Dios, no tiene nada, ni lo conoce. Solo por esta relación con el Señor, solo por esta relación profunda que podemos tener con el Señor. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Qué tremendo. Y en Juan 10, es bueno tener claro estos pasajes de la Escritura porque nos ayuda tanto. Juan 10, 24. Juan 10, 24 dice, y les rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Cómo es, hermano? ¿Ah? ¿Oímos o no? ¿Tenemos seguridad? ¿Plena seguridad en el Señor? ¿Hemos tenido esa victoria manifiesta en nuestras vidas? ¡Qué hermoso! ¿No es verdad? Ellos estaban buscando simplemente cómo hacerlo tropezar a Jesús, pero sabemos cómo iba el Señor en sus respuestas. Ahora terminamos con el Salmo 8 y luego con Apocalipsis. Perdón, Salmo 139. También el Salmo 8, pero vamos a ir al Salmo 139.
Versículos 13 y 14, que dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Cómo es, hermanos? ¿Tu alma lo sabe muy bien? Lo que el Señor ha hecho en tu vida. Qué hermoso, ¿no? Este pasaje. Él ha formado en las entrañas mi vida, como ha formado la vida de Saulo. Y después el impacto del Espíritu. Y ahí está el apóstol Pablo. Y ahí está nuestra nueva creación, hermanos. Esa nueva creación. Por eso le dijo al paralítico, por eso le dijo a la mujer: has sido sanada, pero no peques. Porque el pecado rompe la relación con el Padre, con el Hijo. Ese es el punto. Pone una situación de dificultad. Y ahí el Señor anhela que nuestra vida vaya en esa relación íntima, profunda. Qué bendición esta muchacha que les contaba, que pueda encontrar ahora una salida y ser restaurada totalmente. Pero cuánto cuesta muchas veces todo aquello, ¿no? Estoy maravillado y mi alma lo sabe. Ahí viene el punto, pues, que tenemos la seguridad de que por el Espíritu Santo se nos ha revelado Cristo, se nos ha revelado el Padre. Sabemos que los tres interactúan, que tenemos relación, que bendecidos que somos. Tenemos dones y cosas de gracia del Señor y mostramos las virtudes del reino. Ay, hermanos, qué bendecidos que somos. Veamos dos versículos. No me voy a quedar sino triste. El Salmo 8, una carrerita, antes de terminar con Apocalipsis. Salmo 8. Tres y 4. Lo propio, miren qué dice. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, mi Padre aún trabaja. ¿Y qué tendrá el Padre? ¿Y qué tendrá en esa hermosa relación con nosotros, eterna, donde no habrá muerte, donde no habrá más enfermedad, donde gozaremos de lo verdadero, de lo que nos cortó por causa del pecado? Mi Padre aún trabaja. ¡Qué bendición! Y por último, hermanos, vamos a Apocalipsis, el último libro, capítulo 15. Por eso el Señor les hacía notar, la liberación más grande no es que una persona siendo paralítica camine, o alguien que está con tullido en la mano o en los pies, sino que sus vidas sean limpiadas en el pecado y que caminen en ello. Muy bien, Apocalipsis 15, 3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Grandes y maravillosas son tus obras. Esto lo cantamos, ¿verdad? Y esto es algo que nos apasiona. Nos pondremos en pie. Señor, queremos darte gracias porque vemos a través de tu palabra tu amor, tu enorme amor hacia el hombre, tu enorme amor hacia nuestras vidas. Lo has dado todo sacrificialmente para que nosotros te conozcamos, para que nosotros, Señor, ahora no estemos impedidos por nada y gocemos de tu presencia, Señor. Gracias, amado Dios, por tanto amor,
por tanto amor, por no habernos dejado, pese a la maldad del hombre, Señor, como relata tu palabra en Génesis, pero nos has seguido buscando y nos sigues buscando, Señor, y buscas hacernos bien interiormente en el corazón. Y somos bendecidos con esta relación y confiados de que la obra que todavía, Señor, tenemos que terminar en tu presencia sea evidente, Señor. En cada uno todavía hay un camino que recorrer hasta aquel día glorioso que estaremos contigo, Señor. Padre, guía nuestras vidas y que seamos testimonio de las virtudes que este reino, Señor, en tu presencia trajo a nuestras vidas, y a través de nuestras vidas, Señor, expandir el Evangelio a otros lugares, pueblos, personas que puedan conocerte a ti. Gracias, Señor. Bendecimos tu palabra, tu grande amor, Señor, por nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, que Dios los bendiga, abrácense. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75-25-70-56. 75-25-70-56. Que Dios te bendiga.